Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Dentro de unos minutos vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Muchísimas gracias por la convocatoria. En 5 minutos damos comienzo. Muy buenas tardes entonces a todos los asistentes a la capacitación del día de hoy. Lo que vamos a revisar a continuación va a ser el tema de la tasa de la mutual de Previred, actualización de parámetros y vamos a revisar cómo dentro de la plataforma de Weibo ustedes pueden modificar la información correspondiente entonces a la tasa de la mutual, ¿ya? Vamos a comenzar entonces. Para todos ustedes me presento, mi nombre es Daniela Palacios. Si tienes alguna duda con respecto a lo que vamos a ir viendo durante el transcurso de la sesión del día de hoy, en la parte superior de la aplicación ustedes van a poder visualizar un icono de una nube que tiene un signo de interrogación, que se llama preguntas y respuestas. Desde ahí mismo ustedes van a poder acceder, realizar sus consultas para que nosotros le vayamos respondiendo entonces de acuerdo a lo que corresponda, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, como les comentaba anteriormente, lo primero que vamos a revisar en la capacitación del día de hoy es la configuración de la información de la nómina. ¿A qué me refiero con esto? Si se fijan aquí en pantalla, nosotros tenemos el listado de las empresas en las cuales tenemos registradas dentro de la plataforma de Weibo. Para nosotros poder realizar alguna modificación correspondiente entonces a la información de la mutual o quizá de caja de compensación, deben acceder aquí en donde aparecen los tres puntitos en opciones. Posterior a eso, seleccionar el botón de editar. Y de esa manera entonces el sistema va a comenzar a trabajar para poder traernos la información correspondiente entonces a la empresa que nosotros acabamos de seleccionar, que es capacitaciones. Desde ahí nosotros vamos a tener entonces la opción de poder realizar la modificación de lo que les comentaba anteriormente, entonces la información de la mutual y también lo que corresponde a la caja de compensación. Si se fijan, en este apartado que dice nómina, aparece la información entonces de caja de compensación, que en el caso de que no exista caja de compensación para la empresa, lo dejamos sin información. Posterior a eso tenemos entonces la información de mutual de seguridad. Nosotros solo debemos seleccionar entonces la mutual que corresponda y el sistema automáticamente va a calcular como cotización básica el 0,90 y como cotización extraordinaria el 0,03. En el caso de que ustedes tengan alguna cotización adicional, vamos a verlo entonces a continuación, cómo nosotros podemos incorporar esa información dentro de nuestra plataforma. Si se fijan entonces, acá tenemos el detalle del seguro de cesantía y tenemos también la opción de el formato de liquidación antiguo o nuevo. Eso lo van a poder verificar entonces de acuerdo al detalle que ustedes extraigan de su liquidación de sueldo, ¿ya? Entonces, teniendo la modificación del detalle de la caja de compensación y de la mutual de seguridad, le damos al botón de aceptar y posterior a eso vamos a acceder a la empresa para poder revisar lo que les comentaba de la cotización adicional de la mutual de seguridad. Seleccionamos entonces el nombre de nuestra empresa y posterior a eso nos vamos a dirigir entonces a el engranaje que aparece aquí en la parte superior de la página. Nos vamos entonces a configuraciones y desde aquí nos vamos al ítem de parámetros de gestión. Aquí me voy a detener a explicarles dos puntos que son bastante importantes. En primera instancia, entonces, está la información de la sincronización de parámetros, en donde nosotros debemos sincronizar los parámetros de remuneraciones en base a la información que se extrae desde Previred, siempre a partir del día 15 de cada mes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan gestionar entonces sus liquidaciones de sueldo de acuerdo a
la información de los parámetros que Previred nos otorga, ¿ya? ¿Cómo se realiza esta sincronización? Ustedes pinchan aquí en donde dice sincronización parámetros y posteriormente les va a aparecer esta información en pantalla, en donde dice el periodo, la empresa, que ustedes pueden seleccionar el listado completo de empresas, y posterior a eso mencionar en parámetros, seleccionar todo para que puedan actualizar los parámetros completos. Posterior a eso le dan al botón de aceptar y el sistema les va a mencionar que se va a realizar una actualización de los parámetros de gestión solicitada y hay que recordar que esta información debe ser validada antes de generar cualquier cálculo, ¿ya? Le damos entonces al botón de sí, sincronizar, y posterior a eso el sistema va a comenzar entonces a cargar la información de los parámetros. Si ustedes visualizan aquí en pantalla, ya podrán revisar entonces los parámetros actualizados en base al periodo que yo había seleccionado previamente. Para que puedan tener entonces en conocimiento cómo modifico yo la tasa adicional de la mutual de seguridad, lo vamos a ver a continuación. Si se fijan aquí en el botón de buscar, yo pongo adicional y me aparece el porcentaje de riesgo adicional. Si se fijan aquí en opciones, yo puedo pinchar e ir a la opción de editar para realizar la modificación de el porcentaje de riesgo adicional por periodo, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Para que ustedes tengan en conocimiento, entonces, actualmente la tasa de la mutualidad corresponde en un total a el 0,93%. Eso quiere decir que ahí se considera el porcentaje básico y el porcentaje extraordinario. Si el 0,93 tienen un porcentaje de riesgo adicional, ustedes deben realizar el cálculo entonces de cuál es ese porcentaje de riesgo adicional para dejarlo registrado aquí. Por ejemplo, en base entonces a el valor total, que sería 3,48, yo le resto al 3,48 el 0,93 y me da 2,55, que sería entonces el valor de riesgo adicional por esta empresa como ejemplo, ¿ya? Realizan entonces ustedes la modificación de acuerdo a lo que corresponda y posterior a eso le dan al botón de aceptar para que quede guardada la información entonces en nómina. De esa manera nosotros realizamos entonces la actualización de parámetros y también realizamos entonces la modificación del porcentaje de riesgo adicional asociado entonces a la tasa de mutualidad. A continuación vamos a revisar entonces dentro de nuestra plataforma cómo nosotros podemos extraer el archivo Previred y posteriormente cargarlo en la plataforma de Previred. Nos devolvemos entonces al módulo de nómina y al acceder a nómina pinchamos nuevamente en nómina al costado izquierdo de la pantalla y posteriormente nosotros tenemos que considerar entonces que las liquidaciones correspondientes al periodo de abril 2023 ya deben estar entonces generadas. Si se fijan, ya están en estado generado y el archivo Previred lo generé anteriormente, es por eso que nos aparece ese ticket verde aquí. Pero para poder extraer nuevamente este archivo Previred, yo puedo pinchar aquí en donde aparece el icono de Previred, el nombre de Previred, o directamente ir a opciones, detalle, y posteriormente entonces el sistema nos va a abrir una nueva pestaña en donde nos otorgue el archivo Previred de los trabajadores que tenemos vigentes dentro de la plataforma. Seleccionamos entonces Previred y el sistema nos va a otorgar esta pantalla que ustedes están viendo actualmente. Seleccionamos entonces el botón de aceptar y de esta manera entonces el sistema nos va a decir que es recomendable realizar la revisión de los datos entregados por el archivo. Le damos entonces al botón de aceptar y posterior a esto nosotros vamos a estar generando entonces el archivo Previred para poder descargarlo desde nuestra plataforma de Wigo y posteriormente cargarlo entonces en Previred. Le damos al botón guardar. Posterior a eso entonces abrimos una nueva ventana y nos vamos a Previred.
Y dentro de la página de Previred nosotros debemos realizar lo siguiente. Ir a usuarios inscritos, mencionar entonces el root del usuario inscrito y posterior a eso digitar entonces la contraseña para poder acceder a cargar el archivo. Estando entonces dentro de la página de Previred, deben dirigirse a empresas. Posterior a eso deben ir a la empresa registrada en el botón de ingresar y una vez que estén dentro de este menú, deben seleccionar entonces la opción de pago cotizaciones. Aquí van a tener entonces la opción de poder agregar la nómina de trabajadores. Seleccionando entonces esta opción, me voy a ingreso electrónico y aquí en donde dice nombre nómina, pongo prueba capacitación, por ejemplo. En tipo de nómina debemos seleccionar entonces remuneraciones, tipo de formato, estándar por posición 105 campos y posterior a eso buscamos entonces la mutual de seguridad. Como en la plataforma, perdón, de Wigo nosotros tenemos sin mutual, eso quiere decir que la empresa entrega aporte al accidente del trabajo al ISL, nosotros en Previred seleccionamos entonces donde dice sin mutualidad, Instituto de Seguridad Laboral. Aquí en tasa ponemos entonces el valor que yo les comentaba que era 3,48, que es el valor total del porcentaje de mutual de seguridad, el 0,93 y el 2,55 que hablábamos anteriormente. Y después menciono entonces en caja de compensación sin caja porque en Wigo también está sin caja. Le damos entonces buscar al archivo, seleccionamos el archivo y posterior a eso le damos al botón siguiente. El sistema les va a mostrar entonces esta pantalla en donde va a aparecer la información del total a pagar y el detalle por institución, ¿ya? Teniendo entonces ustedes esta revisión realizada, le dan aceptar y posterior a eso van a poder procesar entonces el pago de su nómina. Eso es entonces cómo se carga la información de Wigo en la plataforma de Previred para poder gestionar entonces el pago a las instituciones correspondientes. Ahora volvemos entonces a la plataforma de Wigo y como ya anteriormente vimos la corrección de la tasa de mutual de seguridad, la información de cómo cargo yo el archivo Previred, la actualización de parámetros, nos queda un tiempito para poder revisar lo que corresponde entonces a la extracción del libro de remuneraciones electrónico desde nuestra plataforma de Wigo. ¿Cómo realizamos nosotros la extracción de este libro? Primero nos dirigimos entonces a reportes y aquí en reportes debemos dirigirnos entonces a la opción de nómina en donde dice libro de remuneraciones electrónico. Aquí en libro de remuneraciones electrónico, nosotros debemos verificar primero que todo que los conceptos, la configuración de conceptos propuesta esté con todos sus conceptos modificables asociados entonces a lo que corresponde según el libro de remuneraciones electrónico, ¿ya? Si ustedes no han visto esta información anteriormente, les comento entonces que pueden verla dirigiéndose aquí al botón de conceptos. Van a ver el listado entonces de cuáles son los conceptos que están registrados dentro de la plataforma y cuál es el que aparece entonces asociado por la información que finalmente nos otorga la dirección del trabajo para contrarrestar entonces con los haberes o descuentos que existan dentro de la plataforma, ¿ya? Deben ustedes buscar cuál es el que corresponde, asociarlo al concepto correspondiente y posterior a eso entonces guardar la información para que quede registrada dentro de la plataforma de Wigo, ¿ya? Una vez entonces ustedes teniendo todos los conceptos utilizados con el detalle en el libro de remuneraciones, ustedes van a poder extraer esta información por periodo, seleccionando entonces
generar CSV y de esta manera entonces la plataforma les va a otorgar el libro de remuneraciones electrónico, ¿ya? Es importante que tengan en consideración que la plataforma de Wigo, al extraer este archivo de libro de remuneraciones electrónico, abre una ventana emergente. Por lo tanto, cuando les aparezca a ustedes la opción de aceptar esa ventana emergente, ustedes deben aceptarla para poder extraer este archivo y posteriormente cargarlo en la plataforma de la Dirección del Trabajo. Si se fijan aquí, apareció entonces la ventana emergente, no sé si lo pueden ver en la parte superior de la página. Aparece entonces la ventana emergente. Aquí le doy a permitir siempre ventanas emergentes y redirecciones de la app de Ubigo. Le doy hecho y de esa manera entonces el sistema va a comenzar a realizar la descarga cuando yo seleccione nuevamente generar CSV. Es importante que realicen esta acción de la manera en la cual les indico para que puedan extraer este archivo sin inconveniente alguno desde la plataforma de Wigo. Ahora entonces me quedo muy pendiente en el caso de que alguien tenga alguna duda con respecto a lo que hemos visto dentro de la presentación del día de hoy. Ahí finalmente se extrajo entonces la información para poder cargar el libro de remuneraciones electrónico, que lamentablemente en esta oportunidad no podremos revisar cómo se carga en la Dirección del Trabajo, ya que para eso necesitamos información fidedigna y las claves para acceder a esa plataforma. Ya, me encantaría mostrarles cómo podemos realizarlo, pero lamentablemente no tenemos oportunidad en esta reunión porque no tenemos esas credenciales para poder revisarlo en conjunto. Pero de todas maneras, si tienen alguna duda con respecto a cómo se gestiona esa carga, pueden acceder directamente entonces a nuestras preguntas frecuentes, la base de preguntas, en donde van a poder extraer también detalle de cómo se realiza el paso a paso. Muchísimas gracias entonces a todos por asistir la tarde de hoy. Por lo visto, no hay ninguna pregunta dentro de la base de preguntas y respuestas. Damos entonces por finalizada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por asistir. Los dejamos cordialmente invitados entonces para la próxima capacitación, que les va a llegar la invitación a sus correos electrónicos para que puedan estar atentos. También recuerden que tendrán la posibilidad de acceder a revisar este video que acabamos de realizar, porque se va a subir más adelante a nuestras plataformas para que ustedes puedan tenerlo a su alcance. Muchísimas gracias entonces a todos por acceder, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.